Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo webinar junto con la Alianza Caoba, denominado Analítica de Big Data para la toma de decisiones. A continuación los dejo con el doctor José Fernando Sarta Arizabaleta, quien nos dará la bienvenida. Andrea, muchas gracias al ingeniero González y a todos y cada una de las personas que nos acompañan en el día de hoy. En nombre del Instituto de Fasecolda, bienvenidos a este espacio de académico, de conocimientos, de aprender, de intercambiar. Estamos muy contentos en Fasecolda que ello sea así. Nos acompaña el ingeniero González Rafael. El ingeniero es ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en ciencias de la computación y es doctor sum cum laude en ingeniería de sistemas de la Universidad Delft de Holanda. Ha sido profesor e investigador en sistemas de información, pensamiento sistémico y gestión del conocimiento, además de consultor. Sus intereses académicos giran en torno al desarrollo de sistemas de información desde un enfoque centrado en el diseño, principalmente en el sector de la salud, donde ha desarrollado varias tecnologías y participado en grandes proyectos multidisciplinarios, multiinstitucionales y multinacionales. Ha sido director del Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Javeriana y director del Centro de Excelencia en Big Data y Data Analytics. Es la Alianza Caoba, que son una unión público-privada de universidades, Nutresa, Banco de Colombia, IBM y otras organizaciones, Departamento Nacional de Planeación. Está lo mejor de lo público y de lo privado para estos interesantes temas. Y actualmente es profesor titular de la Universidad Javeriana. Ingeniero González, muchas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por esa magnífica hoja de vida y por su doctorado, maestría, sus conocimientos, sus cátedras y el querer compartir sus conocimientos con nosotros. A todo el público, muchas gracias. Comienza la exposición del ingeniero y al final tendremos una ronda de preguntas. Muchas gracias a todos. Andrea, muchas gracias. Gracias, José Fernando. Gracias, Andrea. Gracias a todos por la invitación. Si acaso en algún momento tienen algún problema con mi imagen o mi sonido, por favor no duden en interrumpirme. Hoy, como decíamos, pues vamos a estar trabajando un poquito el tema de analítica. Ya venimos de un webinar cuando hablábamos de ecosistemas y transformaciones digitales, entonces la idea es ahora aterrizar un poquito de esto a analítica de Big Data. Eso quiere decir cómo en ese contexto de transformación digital y de ecosistemas digitales podemos aprovechar los datos, los macrodatos, como se dice en español, para poder hacer ejercicios analíticos que nos contribuyan a la toma de decisiones y que en esa manera de tomar decisiones, pues contribuyamos también a la transformación digital del negocio y a la transformación digital de la sociedad, que era algo con lo que terminaba el webinar anterior. Entonces, como el propósito es toma de decisiones, pues uno puede encontrar diversas, digamos, comprensiones de lo que es la toma de decisiones. En las últimas décadas, digamos que la teoría, el conocimiento que hay sobre la toma de decisiones en seres humanos ha evolucionado bastante desde el punto de vista de la psicología experimental, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, desde el punto de vista del estudio de imágenes del cerebro. Y básicamente, entonces, lo que hemos llegado, digamos, ya desde el punto de vista de teorías científicas y empíricas, es que nosotros nos vemos enfrentados a tomas de decisiones de diversa índole, ¿cierto? Yo puedo tomar decisiones para seleccionar entre distintas opciones, para aprobar o rechazar una iniciativa, una propuesta, una opción que se me presenta, para evaluar o valorar una propuesta o un resultado o una actividad, o para proponer, ¿cierto? Decidir también es parte del proceso creativo. Y todos más o menos sabemos que ese proceso de toma de decisiones lo vivimos, de hecho, a diario, pues más o menos está dividido en un componente normativo, que es un componente racional, donde típicamente pues la idea es tratar de maximizar la utilidad o maximizar el beneficio ante una incertidumbre, ¿cierto? Hay una toma de decisiones precisamente porque hay una incertidumbre,
entonces hay que tomar decisiones entre esas diversas opciones. Y cuando la tomamos desde el punto de vista normativo, pues típicamente será una selección racional, lógica, normalmente asociada a algún tipo de costo o beneficio, no necesariamente económico, por supuesto, y normalmente va a ir acompañada de alguna valoración de riesgo, ¿cierto? Riesgo en asumir una acción o en llevar a cabo una acción. Si por el otro lado lo que hacemos es tomar una decisión desde el punto de vista descriptivo, entonces eso no quiere decir que sea irracional, que a veces confundimos el que sea mediado por emociones con que sea irracional. Eso no quiere decir que sea irracional, eso sencillamente dice que nuestra racionalidad se ve limitada, y se ve limitada por ciertas condiciones psicológicas, emocionales, psicoafectivas, y eso quiere decir que esas emociones y esas experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, pues nos conducen a tomar decisiones desde una perspectiva que no es puramente racional, sino que a veces es narrativa, ¿cierto? Corresponde a un cuento que nos echamos para justificar una decisión. Y ese cuento puede ser un cuento que está asociado a la historia de nuestra vida, o que está asociado a nuestra historia laboral, o que está asociada a la historia de una organización, si es que estamos tomando una decisión organizacional. Puede estar basado en la identidad, ¿cierto? Como las decisiones políticas y todas las, digamos, escándalos o más bien dificultades de comprensión que ha habido en la escena política últimamente, pues corresponden a esto que no es nuevo de ninguna manera. Así siempre hemos tomado las decisiones los seres humanos, y es una manera inconsciente de tomar decisiones. A veces ni siquiera somos capaces de explicar el por qué tomamos una decisión. Puede que esa identidad, por ejemplo, sea inconsciente. No sabemos cuál es la identidad de todas nuestras múltiples identidades o nuestros múltiples atributos de identidad que tenemos, cuáles son los que están jugando en un momento dado. Ahora, tampoco es del todo cierto que uno tome la decisión o con el corazón o con el cerebro. En realidad lo que está ocurriendo es que siempre tomamos las decisiones tanto con el corazón como con el cerebro. En el día a día, en la práctica, en la forma como nos relacionamos, a veces decimos, pues estoy tomando esta decisión con la cabeza, o estoy tomando esta decisión con cabeza fría, o más bien estoy tomando esta decisión en caliente con el corazón. Bueno, en realidad nunca es ni del todo con la cabeza ni del todo con el corazón, sino que hay un componente más o menos normativo, más o menos descriptivo, y pues va a haber un equilibrio diferente en cada caso. Parte de la dificultad justamente consiste en que a veces, sobre todo en escenarios formales, organizacionales, pues tratamos de inclinarnos hacia esta toma de decisiones normativa, creamos esquemas de gobierno, creamos procesos de tomas de decisiones, definimos roles y responsabilidades. Pero eso no quita que de todas maneras quienes van a estar participando de estos procesos racionales son seres humanos limitados por deseos, emociones y experiencias. Entonces, en cualquier caso, podría ser que incluso tomando una decisión desde lo normativo, allí haya algunos prejuicios inconscientes que influyen sobre esa decisión y viceversa. Entonces, ese es el tipo de escenario en el cual nos estamos enfrentando, tomas de decisiones que son tanto normativas como descriptivas, que a veces son más lo uno, a veces son más lo otro, y que son de distintos tipos. Entonces, ¿dónde juega la analítica? Pues la analítica existe desde hace muchísimos años para tratar de apoyar ese proceso en el contexto de las empresas, ¿cierto? Desde que existe, incluso, pues esto dice técnicas estadísticas desde los 70s, pero esto es porque, digamos, se acogieron dentro de lo que es la sombrilla de la analítica. Eso no quiere decir que las técnicas estadísticas existan desde los 70, ¿cierto? Incluso uno podría hablar un poquito polemizando de que uno de los primeros mega experimentos en hacer analítica de Big Data, de hecho, fue la Unión Soviética. Lo que pasa es que no tenían lo que viene después, ¿cierto? Que es la minería de datos, la inteligencia de negocios, la analítica, el Big Data. No tenían computadores ni algoritmos muy sofisticados, pero sí que tenían datos, y sí que tenían estadísticas, y sí que tenían una aproximación racional a la toma de decisiones, con la cual, basándose en
Big Data, para su momento era Big Data, un montón de datos de mercado y de laborales y de materiales y de recursos y de capacidades, pues finalmente eso les llevaba a tomar la decisión de la próxima temporada los cepillos dentales van a ser todos de color azul y van a costar X cantidad de rublos. Y esto es un ejemplo real, ese tipo de decisiones eran a las que llegaban. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha evolucionado? Pues obviamente que ahora tenemos una capacidad computacional que nos permite combinar esas técnicas estadísticas con minería de datos que existe desde los años 80 y noten que aquí estamos usando pues analogías cuando estamos hablando de minería. Lo que queremos decir o por qué decimos minería, pues básicamente lo que queremos decir es que dentro de los datos hay un montón de tierra. Y lo que hay que tratar es de extraer dentro de esa tierra lo que son los minerales preciosos o las cosas que queremos buscar, pero es un ejercicio de minería básicamente porque es un valor escaso. La información real, valiosa que hay en los datos es escasa. Con la inteligencia de negocios en los 90, entonces se sofisticó un poco el ejercicio de minería de datos, empezaron a hacer cubos analíticos, empezaron a hacer asociaciones entre sistemas transaccionales y otro tipo de sistemas para que ya la inteligencia no solamente contribuyera, digamos, a encontrar información relevante dentro de los datos, sino que empezara a darme inteligencia al respecto. Entonces, no solamente te encuentro cosas significativas, sino que la inteligencia de negocios empieza, por ejemplo, a encontrar relaciones entre esas cosas significativas. Y esas relaciones entre cosas significativas empiezan a arrojar patrones y esos patrones nos dicen cosas interesantes. Y con esos patrones, entonces ya hacia el quiebre del siglo, entonces podemos hablar de analítica de negocios o business intelligence ya con todas las de la ley, donde la idea no solamente es hacer esas relaciones o encontrar esos patrones, sino amarrarlos a unos objetivos de valor, a unos objetivos misionales, a unos indicadores que la organización quiere mantener o que tiene como objetivos o que tiene como metas. Entonces empezamos a generar tableros, empezamos a generar visualizaciones donde sabemos yo quiero estar acá pero estoy un poquito por debajo o cómo se está acercando a lo que nosotros queremos. Ya entonces tenemos sistemas de analítica de negocios. Y lo que ha ocurrido en los últimos 10, 20 años es que ahora ese ejercicio sencillamente se ha masificado en el sentido de que podemos hacer eso no solamente con nuestros datos, sino que ahora podemos usar muchos otros datos de afuera, que ya vamos a ver algunos de los ejemplos, pero básicamente pues es esa capacidad de hacer ese mismo ejercicio analítico, pero ya no solamente con un conjunto de datos que están bajo mi control, sino entrar a esos ecosistemas digitales de los que hablábamos en la última sesión y sacar de allí datos adicionales que me ayuden a tomar decisiones no solo desde mi punto de vista, sino justamente desde el punto de vista del ecosistema. ¿Y para qué lo hacemos? Pues depende del tipo de técnicas que tengamos a nuestra disposición, pero también dependiendo del estado de avance o de madurez que tenga la organización y dependiendo de la motivación o de la intención del ejercicio, pues hay distintos tipos de análisis que podemos hacer, ¿cierto? Y esos los podemos incluso clasificar en términos, por eso digo que eso está relacionado con la madurez, los podemos asociar por un lado con la dificultad que tiene el ejercicio analítico, pero también por el otro lado por el valor potencial que nos genera, ¿cierto? Como todo, entre más entre más esfuerzo nos cueste, más valor potencial nos puede generar. Entonces empezamos primero por el primer paso, el primer escalón de la analítica, que es la analítica descriptiva, la que casi todos hemos hecho de una u otra forma, incluso a nivel individual, cuando nosotros analizamos nuestros propios Exceles y documentos y archivos, pues de alguna manera estamos haciendo ese ejercicio para describir, entre otras cosas, qué pasó y por qué. Algunas personas incluso diferencian entre esos dos, entonces podrían encontrar por allí analítica diagnóstica, que la analítica diagnóstica sería el por qué más que el qué pasó, ¿cierto? Pero en general lo que estamos hablando es de un ejercicio que mira hacia atrás. Queremos ver
qué pasó hacia atrás históricamente con los datos y queremos generar, a partir de esa descripción de los datos, queremos generar un informe, un reporte, una visualización, una bodega de datos donde ya recogemos lo interesante de todos los datos que tenemos, solo lo interesante que queremos para tomar decisiones, pero es básicamente ponerle orden e integrar y hacer análisis sobre lo que ya ocurrió en el pasado. Eso nos dice muchas cosas, pero obviamente la toma de decisiones no está orientada al pasado, la toma de decisiones está orientada al futuro. Entonces, donde más impacto genera la analítica en la toma de decisiones es justamente cuando empezamos a utilizarla o para analítica predictiva o para analítica prescriptiva. Entonces, la analítica predictiva fundamentalmente es cuando queremos saber qué va a pasar, ¿cierto? Y esto pues es desde Edipo existe, digamos, en la humanidad ese deseo de saber qué va a pasar y de acudir a oráculos u otros medios para tratar de predecir el futuro. Entonces la analítica, pues en las últimas décadas se ha popularizado tanto en buena medida porque ofrece esa capacidad de predicción, sobre todo en algunos escenarios donde hasta hace muy poco no era posible, y eso pues genera obviamente muchísimo interés y muchísimo impacto potencial. Entonces aquí ya empezamos a utilizar las técnicas más sofisticadas de minería de datos y minería de texto, que no es exactamente lo mismo, pero van en paralelo, ¿cierto? Una cosa es procesar números, otra cosa es procesar palabras, y donde empiezan a aparecer ya algoritmos de aprendizaje de máquina, que como su nombre lo indica, pues básicamente son algoritmos que le permiten a la máquina comerse una cantidad de datos, aprender los patrones que hay detrás de esos datos y luego poder predecir. Entonces, básicamente son ejercicios donde yo puedo coger, por ejemplo, un 80% de los datos y con eso entrenar a la máquina, al sistema, luego tomar un 20% y probar para ver si la máquina aprendió bien. Entonces, de ese 20%, dando cuenta que yo ese 20% me lo escondo detrás de la espalda y lo utilizo después para decirle al algoritmo, mire, usted ya se aprendió este 80%, ahora yo tengo acá uno que usted no ha visto, entonces dígame qué valor tengo yo aquí detrás. Y típicamente lo que hacemos es comparar distintos algoritmos. Entonces, el algoritmo que sea capaz de aproximarse con mayor precisión a ese 20% de prueba que yo tengo, el que le pegue con mayor precisión a la mayor cantidad de casos o con mayor cercanía a los valores, pues al final yo voy a decir, este es el algoritmo con el que me quedo. De todas maneras, es una predicción. El mundo es complejo, el mundo es no lineal, el mundo es sociotécnico, entonces va a haber muchos casos donde esa analítica predictiva, pues el rango o el umbral de lo que es una predicción aceptable es muy variable. Si yo estoy haciendo predicciones, por ejemplo, sobre la probabilidad de falla de una máquina, hay unos algoritmos súper sofisticados para tratar de establecer con un cierto grado de incertidumbre o certidumbre más bien, cuál va a ser la probabilidad de que esa máquina falle y con qué gravedad en los próximos X cantidad de días. Si yo voy a utilizar eso para hacer una programación automática de mantenimientos, por ejemplo, yo quisiera que esa predicción fuese más o menos acertada, pero no tiene que ser exactamente acertada. Es decir, yo no voy a llamar al mantenimiento porque exactamente en media hora la máquina va a fallar. No sabemos si exactamente en media hora la máquina va a fallar. Pero si yo tengo una capacidad de decir en la próxima semana está a tope y probablemente pueda fallar, entonces programo el mantenimiento una semana antes. Entonces, ¿qué tan aceptable es una predicción versus otra? Pues va a depender del caso, ¿cierto? Si se trata de una máquina, yo exijo unas capacidades de predicción bastante altas. Si se trata de un comportamiento humano, pues no tanto, ¿cierto? Si a mí me das una capacidad de predicción de 70, incluso 60% tratándose de comportamiento humano, eso ya es bastante bueno. Para predecir el comportamiento de una máquina, no tanto, yo quisiera 95% en adelante, pero eso depende de qué es lo que yo quiero justamente predecir, qué va a pasar. Y finalmente hay una que es, digamos, la piedra filosofal de la analítica, que no solamente te dice esto es lo que probablemente va a pasar, sino que te dice esto es lo que usted debería hacer.
Y eso es mucho más importante, ¿cierto? Porque ahí es donde está la toma de decisiones. ¿Qué hago yo con predecir el futuro si no sé qué puedo hacer al respecto, ¿cierto? ¿Qué hago yo con saber que los casos de contagio van a aumentar en X o Y número si luego no sé qué hacer al respecto? Entonces, pues es un conocimiento que es bueno saberlo, pero que es mejor saberlo si yo lo voy a utilizar luego para tomar la decisión de si estar en cuarentena o no, de si aislar un barrio o no. Entonces eso ya es prescriptivo, eso no es predictivo. Yo te predigo que los casos van a crecer en tanto porcentaje en tal barrio. Ahora, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Pues va a depender un poquito de técnicas como optimización, simulación y heurística. De hecho, muchas de estas las hemos estado utilizando. Caoba está participando en un ejercicio ahora para el instituto, bueno, para varias instituciones en realidad asociadas con el tema de la pandemia, donde usamos por un lado modelos predictivos, pero también por otro lado modelos prescriptivos, porque justamente lo que nosotros queremos decir no solamente es cómo se va a comportar la pandemia, sino teniendo un arsenal de cosas que yo puedo hacer al respecto. Entonces, ¿cuál es la combinación entre comillas, óptima que yo debería abordar para ese caso? Y pongo entre comillas óptima porque en realidad no se trata de casos de optimización, sino más bien, como decía Herbert Simon, de satisfacción, ¿cierto? Son problemas tan complejos que no es posible optimizarlos. O sea, no es posible optimizar este tema de la pandemia. Tú no puedes maximizar utilidades en salud y en economía y en bienestar psicológico al mismo tiempo. Algo va a terminar castigado. Entonces, como no se puede optimizar porque no son variables de una máquina, son cosas que tenemos que tomar también en cuenta, no solamente desde el punto de vista de lo que nos diga un algoritmo, sino que deben estar amarrados a otros procesos de toma de decisiones que ya vamos a ver que no es sencillamente obedecer lo que la máquina nos diga, ¿no? Ahora, cuando esto se hace en el contexto del Big Data, entonces pues debe tener unas características y típicamente los ejercicios que se hacen con Big Data o con muchos datos, pues tienen características así como las que les estoy mostrando en esta diapositiva. Primero, pues ¿qué significa que sea Big Data? Entonces, ha habido definiciones que usan 3 Bs, 4 Bs, 5 Bs, 6 Bs, 7 Bs, ya creo que debe haber algunas por ahí de hasta 9 o 10 Bs. Las iniciales son estas 3 de la derecha, velocidad, volumen y variedad, pero luego pues uno puede agregarle otras que tienen sentido. Si uno piensa solamente en velocidad, volumen y variedad, pues uno dice, tienen que ser datos que se generen con mucha rapidez, ¿cierto? Entonces pensemos, por ejemplo, en Twitter. ¿Cada cuánto se generan tweets? Pues cada milisegundo están saliendo tweets en todas partes del mundo, entonces son datos que se generan con mucha velocidad. Ahora pensemos en volumen. No solamente se generan rápidamente, sino que se generan por millones de usuarios en todo el mundo, entonces hay un volumen altísimo de tweets. Y luego, variedad. Variedad quiere decir, ¿de qué hablan esos tweets? Pues, sí, lo que sea. La variedad en esos datos es amplísima porque la gente tiene completa libertad de qué es lo que puede decir. Pero noten entonces que esto se empezó a hacer más complejo porque si uno dice, hasta ahí, pues qué chévere, qué cantidad de cosas que puedo hacer con Twitter, pero ¿y qué de la veracidad? Porque de nada sirve que tú tengas datos que obtienes velozmente con mucho volumen y mucha variedad si esos datos son falsos. Y Twitter, pues evidentemente está tratando de hacer cosas al respecto. Ustedes lo han visto ahorita como consecuencia de las elecciones. Seguirán haciendo otras cosas justamente para mejorar este tema de la veracidad, que es crítico, ¿cierto? Cualquier cosa que yo haga en analítica, si no lo hago sobre datos veraces, pues de ahí en adelante todo el ejercicio se viene abajo. Y hay otro punto que es fundamental, que es el del valor, porque yo podría decir, uy, buenísimo, Twitter, veloz, volumen, variedad, veracidad, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? O sea, ¿yo qué voy a hacer con estos datos? ¿Qué vas a hacer tú en tu empresa con los datos de Twitter? Entonces tiene que haber una pregunta fundamental de, bueno, ¿cuál es el valor que vas a obtener tú con esos datos? Si no le encuentras un valor, pues no tiene sentido que los utilices. Y otro componente es la variabilidad, que no es lo mismo que variedad, ¿cierto? Variedad es, por ejemplo, que tú vas a un restaurante, cuando se podía ir a restaurantes, y miras el menú y tú dices, oh, qué variedad de menú, ¿cierto? Tienen 20, 30, 40, 50 cosas. Eso es variedad en el menú. ¿Qué es variabilidad?
que dijiste, oye, acabo de encontrar un restaurante, ven y te invito, y cuando vas ya no es el mismo menú, sino que te traen otro menú, y tú, hey, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo esperaba. Eso es variabilidad, ¿cierto? Te cambiaron el menú, que son condiciones de cambio mucho más estructurales. Entonces, por ejemplo, en términos de Twitter uno podría decir variedad quiere decir que la gente con un mismo texto puede decir cualquier cantidad de cosas. Variabilidad puede querer estar asociado ahí, por ejemplo, a que no solamente vas a encontrar textos en Twitter, sino que probablemente encuentres también fotos, videos, enlaces, emoticones, etc. Ahora, ¿de qué naturaleza son esos datos? Yo les usaba Twitter como ejemplo, pero pues cada empresa, cada organización se va a enfrentar a datos de múltiple naturaleza, sus datos típicos transaccionales, ¿cierto? Compras, solicitudes, pedidos, etcétera. Pero también cada vez más datos de comportamiento. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, la gente cuando accede a mis redes sociales, la gente cuando está mirando mi página de internet, entonces cuánto tiempo se quedan en cada una de las secciones de mi página. No solamente cuántas veces la están mirando, sino qué partes están mirando, cuáles están mirando más tiempo, cuáles están mirando menos tiempo, y si es que hay interactividad, pues cómo están reaccionando, a qué le hacen clic, a qué no le hacen clic, si es en redes sociales, si les gusta, si no les gusta, si lo retuitean, no lo comparten, etcétera. Luego puedo tener también datos contextuales, entonces esas transacciones, esos datos de comportamiento pueden estar asociados a una localización en particular, entonces es una caracterización de un nivel superior, no son los datos precisamente los que estoy mirando allí, lo que estoy mirando son los metadatos, ¿cierto? Ese dato, ¿dónde se generó? O ese dato, ¿quién lo generó? Entonces yo podría mirar datos sociodemográficos, yo les contaba en el webinar pasado de un caso que hicimos con Caoba en Nutresa, donde precisamente lo que hacíamos era hacer un estudio, entre otras cosas, sociodemográfico de las personas que estaban tuiteando en Colombia para tratar de caracterizar o segmentar a los consumidores desde la perspectiva digital. Y luego todo el tema de redes sociales está asociado ya no solamente, yo podría mirar estas primeras como asociadas al dato en particular, el dato yo puedo utilizarlo para mirar cómo se comporta una persona o cómo se comporta una unidad de negocio, pero el tema de redes es crítico para ver no solamente cómo se comporta esa unidad, sino con quién más está relacionado. Entonces ese dato, si volvemos al tema de Twitter, no solamente quiero saber si ese dato se generó en Colombia y si la persona que lo generó probablemente sea una mujer de entre 20 y 25 años, sino que en relaciones e interacciones, entonces eso me deja de decir, y esa persona también está siguiendo a tales periódicos, a tales políticos, a tales empresas, a tales músicos y tiene tantos amigos y todo eso va enriqueciendo la cantidad de cosas que yo puedo saber sobre ese dato. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Pues porque queremos tomar decisiones. ¿De qué tipo? Entonces, esto es únicamente un ejemplo. Aquí no hay, esto no es exhaustivo, pero el tipo de cosas que normalmente uno se encuentra con estas aplicaciones son, por ejemplo, en el caso de ustedes, evidentemente, predecir perfiles de riesgo, ¿cierto? En el sector financiero y en el sector de seguros, pues yo puedo usar esos datos para asociar los perfiles de riesgo ya no al individuo o a la empresa particular, de acuerdo con unos formularios y unos papeles que me envían, sino que lo puedo hacer en términos comunitarios. Nosotros, por ejemplo, hicimos un caso para el DNP, o en realidad para la Secretaría de Hacienda más particularmente, justamente para establecer esos perfiles de riesgo de posibles evasores de impuestos, más que mirándolos individualmente, mirándolos en términos de sus relaciones e interacciones. Entonces, yo podía predecir si una empresa en particular, una tiendita de barrio, qué sé yo, es un potencial evasor, sin siquiera haber mirado en detalle sus números, sino mirando como otros datos asociados a su comportamiento, a sus relaciones, y con eso pues lo que logramos fue que ya no tuvieran que las personas hacer visitas, se redujo mucho la cantidad de visitas que tenían que hacer porque se predecía con mayor precisión quiénes posiblemente eran esos evasores.
o yo puedo predecir el efecto de campañas. Esto fue una de las primeras cosas que se empezó a hacer con este tipo de analítica de Big Data, campañas tanto desde el punto de vista publicitario como en efecto desde el punto de vista político. Obama, de hecho, fue el primero en utilizar esto de una manera sistemática a partir de datos de Facebook y poder personalizar, si quieren, o ajustar un poquito los contenidos de las campañas a las distintas comunidades. Calcular tarifas dinámicas también es algo que en el sector de seguros se puede y se está haciendo. Tarifa dinámica es algo que, por ejemplo, las aerolíneas siempre han hecho, ¿cierto? Uno puede estar sentado en un avión al lado de alguien que pagó la mitad o que pagó 4 veces más por el mismo vuelo en las mismas condiciones. Entonces, ese cálculo de tarifas dinámicas pues está asociado a condiciones que pueden estar cambiando en tiempo real y que pueden estar asociados, por ejemplo, a que yo cambie lo que le voy a cobrar a la persona en su seguro de automóvil, dependiendo de cualquier cantidad de cosas dinámicas. Por ejemplo, cómo está conduciendo. Entonces, dependiendo del comportamiento del conductor, el riesgo de ese conductor puede subir o puede bajar, con lo cual, pues, su tarifa de seguro también puede subir o bajar. Yo puedo hacer simulaciones de cadenas de valor para tratar de establecer no solamente qué está pasando en este momento con las cadenas de valor, sino qué podría pasar en caso de que yo, por ejemplo, genere una campaña. Y podría hacer también predicción de deserción de clientes. Eso también aplica en el sector de ustedes, se ha aplicado en el sector financiero muchísimo. Se ha aplicado, por ejemplo, en créditos colectivos. Yo quiero establecer cuándo va a desertar alguno de los miembros de ese crédito colectivo para poder distribuirlos de tal manera que todos tengan más o menos el mismo perfil de riesgo, grupalmente hablando. Y todas estas cosas, pues yo las abordo desde una manera que hoy me permite hacer cosas que antes no podía, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es que estamos haciendo estas cosas? No solamente porque tenemos muchos datos para hacerlas, sino porque tenemos la capacidad para hacer esos análisis. No es trivial cuando estamos hablando de Big Data, pues eso tiene unas consideraciones tecnológicas importantes en términos de infraestructura. Entonces, esto es un framework genérico. Ustedes típicamente se encontrarán algo de este tipo en las organizaciones que utilizan o que tienen, digamos, capacidades para hacer analítica de Big Data. Normalmente vamos a tener unas fuentes de datos que pueden estar variando entre datos más o menos estructurados, ¿cierto? Los sistemas más estructurados, pues típicamente van a ser los sistemas transaccionales, los sistemas que tienen bitácoras, los sistemas que tienen campos estructurados en bases de datos relacionales, y se empiezan a ser menos estructurados cuando yo empiezo a mirar otro tipo de datos, por ejemplo, de web, cuando empiezo a mirar datos como texto, cuando empiezo a mirar videos, cuando empiezo a mirar audios o cuando empiezo a mirar otros sistemas que no me pertenecen, que no están, por ejemplo, de redes sociales, que son de otras empresas o de otros proveedores que quizá me están vendiendo, o de datos públicos, que nosotros también en Kahoot hemos hecho muchas cosas y se pueden hacer un montón de cosas con datos públicos, pero típicamente estos datos públicos pues son algunos menos estructurados que otros. ¿Qué hacemos con esa multiplicidad de fuentes? Entonces, típicamente lo que se hace es pasar por un primer proceso de extracción, transformación, carga y limpieza, que básicamente lo que hace es de todos esos datos que yo puedo obtener dentro y fuera de mi organización, entonces, ¿cuáles son realmente los que yo voy a utilizar? ¿Para qué? Pues para finalmente tomar decisiones en algún contexto. ¿Qué transformación tengo que hacerle a esos datos? Entonces, por ejemplo, si tengo que resumirlos, si tengo que cambiarles el tipo, si tengo que llevarlos de un formato a otro formato. Y luego carga y limpieza es yo quiero apropiarme de esos datos en el buen sentido de la palabra. Eso quiere decir entonces que los voy a tener en mi propia estructura, de alguna manera centralizados, que no quiere decir literalmente centralizados, pero que yo pueda tener una vista central sobre todos esos datos. Y normalmente entonces esto será el ejercicio típico de minería de datos, donde eso conduce a una bodega de datos donde se integran todas esas fuentes. Esto no tiene que ser Big Data, esto es lo que siempre se ha hecho, ¿cierto? Yo puedo directamente extraer, transformar y llevar a una bodega. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que yo podría no solamente utilizar esos datos internos, sino que podría utilizar datos externos y llevarlos
a un clúster, donde seguramente el clúster más popular y el que ustedes se van a encontrar con múltiples sabores y de múltiples marcas es un clúster tipo Hadoop, que básicamente lo que me permite es escalar el almacenamiento de datos de una manera mucho más eficiente y mucho más robusta de lo que antes otros esquemas habían permitido en el pasado. Entonces, es una de las tecnologías fundamentales que han permitido el crecimiento y la adopción de la analítica de Big Data. Entonces, yo podría tener parte de esos datos dentro de un clúster de Hadoop, parte de mis datos dentro de una bodega de datos integrada y hacer algunos cruces entre eso que tengo en mi clúster de muchos datos y pasarlos solo los que necesito a bodegas integradas cuando necesite hacer un ejercicio específico de minería. En otros casos, lo que necesito es hacer procesamiento directo de eventos complejos. Eso quiere decir, a veces lo que necesito es disparar una regla inmediatamente. Entonces, no es esperarme a hacer un proceso de transformación, de carga, de integración, sino que en el momento en que yo reciba un dato que tiene algo de interés, entonces eso genere un evento inmediatamente. No tengo que ir y almacenar, sino que inmediatamente se dispara alguna acción o posiblemente alguna alarma al respecto. Y luego puede que yo tenga algunos data marts específicos que son como subconjuntos de la bodega de datos, donde digamos yo tengo mi bodega de datos, todos los datos que yo quiero para la toma de decisiones dentro de la organización, pero de pronto en el data mart solamente tengo los datos que estoy utilizando, por ejemplo, en el tema de riesgo. Entonces es un data mart específicamente para hacer análisis de riesgo. Entonces noten cómo esto aquí arriba va pasando por distintas fases, una fase de identificación de fuentes, una fase de preparación de datos, una fase de almacenamiento y aquí empieza la fase pues, importante donde se genera el valor, que es la fase de análisis, que puede ser o directamente a partir de los eventos o con subconjuntos de data marts, o, y esto es importantísimo, particularmente teniendo en cuenta lo que discutíamos en la sesión pasada, de tener organizaciones ambidiestras que hacen ejecución y explotación al mismo tiempo que hacen exploración e investigación, pues tener un sandbox, tener una cajita para jugar con los datos es importante. Entonces, tener un espacio ahí que esté aislado desde el punto de vista lógico, pero conectado desde el punto de vista físico con el resto de los datos para que ahí la gente pueda hacer daños en el buen sentido de la palabra, para que la gente pueda hacer experimentos, para que la gente pueda hacer despliegues experimentales, para que la gente pueda hacer modelos analíticos exploratorios para tratar de establecer relaciones entre fuentes de datos que antes de pronto no sabíamos si se podían relacionar o no. Y fíjense entonces que las flechas entonces empiezan a aparecer en varias direcciones, porque la idea es que yo podría, a partir de un ejercicio de sandbox, generar distintas contribuciones más adelante, o podría, a partir del procesamiento de eventos, generar de todas maneras un registro en la bodega de que esa alarma se generó. Y luego del lado derecho, entonces ahí es donde todos esos ejercicios de preparar, almacenar y analizar los datos se transforman en servicios. Entonces, ¿qué servicio analítico ofrece esta estructura? Pues yo puedo, de nuevo, describir, predecir, prescribir, que eran los que habíamos visto, o sencillamente ejercicios más libres donde la gente hace consultas y hace sus propios análisis de manera ad hoc, que es natural y que deberíamos permitirle a la gente hacer. Y del lado derecho pues están los usuarios, que pueden ser usuarios de negocio o pueden ser analistas específicos de negocio o pueden ser ya científicos de datos mucho más expertos haciendo análisis más sofisticados sobre esos datos. Y acá abajo está como un componente transversal de cualquier despliegue que yo haga de analítica, donde pues tengo que hacer buena gestión y gobierno de eso a partir de la gestión de los metadatos, de la calidad, del acceso, de la privacidad, de la seguridad y por favor de manera prioritaria de la ética, porque eso también lo mencionábamos en el último webinar, pero cuando tomamos decisiones erradas en términos del manejo de la confidencialidad, privacidad y manejo de ética de los datos, puede que ese valor potencial que estamos generando se convierta en un riesgo social y posiblemente en una pérdida de reputación, entre otras cosas. Ese era el qué del Big Data. Ahora miremos un poquito el cómo. Esto es
como con cualquier ejercicio tecnológico, va a ser un ejercicio iterativo, ¿cierto? Entonces, esto no quiere decir que siempre vamos a empezar por la formulación del problema. A veces el problema ya ha sido formulado 500 veces, el problema es que no hemos sabido qué hacer con eso, o a veces ya sabemos cuáles son los datos, pero no sabemos cómo integrarlos. Entonces, podemos empezar en cualquier fase, incluso echar para atrás dentro de las fases. Pero formular el problema es básicamente tener claro cuál es el objetivo de negocio y cómo vamos a medir finalmente el resultado de ese ejercicio analítico. Desde el punto de vista del negocio, pues es convertir eso en un caso de negocio, es decir, esto nos va a costar. Hacer este ejercicio analítico cuesta, necesita recursos, necesita gente, necesita infraestructura, posiblemente tengamos que comprar datos, entonces debe haber un caso de negocio de, bueno, hay un problema, pero también hay un costo de oportunidad, ¿por qué es que vamos a hacer esto en lugar de hacer otra cosa? Y luego, ¿estamos o no estamos en capacidad de hacer eso? Entonces, madurez analítica, que ya vamos a mirar un poquito eso de la madurez analítica. Luego decimos cómo vamos a hacerlo, el método, y con qué. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Después pasamos al entendimiento de los datos, que es básicamente explorar todas esas múltiples fuentes, describirlas y ver si realmente tienen la calidad que necesitamos. Esto es fundamental. Uno ve fracasar muchos proyectos de analítica porque la gente se le mete en la cabeza que Machine Learning y Machine Learning y Machine Learning, y luego uno va a ver los datos y ¿cuáles datos? Y ahí no hay datos. La máquina no tiene de dónde aprender, entonces no va a aprender nada. Pero si los tienes, entonces los preparas. Defines si es que tienes que integrar múltiples fuentes o si es que es una sola, si lo vas a limpiar, si los vas a transformar, y finalmente eso típicamente se vuelve una sola sabanita, ¿cierto? Yo sé que nosotros a veces peleamos con el Excel, pero muchos de los ejercicios analíticos de hecho terminan un poco con esa filosofía Excel, que es básicamente una sábana con columnas. Y con esas columnas, entonces yo selecciono distintas técnicas o algoritmos que puedo utilizar, construyo esos modelos y, como les decía, escojo el mejor modelo de entre todos. Entonces, pues son tantos los algoritmos que incluso algunas personas esto no se los recomiendo. Algunas organizaciones ponen robots a hacer el ejercicio analítico. O sea, ya hay software que automatiza el ejercicio analítico. Entonces dices, si tengo 20, 30, 500 algoritmos que puedo probar sobre esos datos, pues ¿para qué los voy a probar yo? Más bien voy a poner un robot ahí a que pruebe con todos y que me diga el robot cuál fue el que obtuvo una mayor precisión en la predicción. Y ya, el robot escoge por mí. Eso puede funcionar en algunos casos, pero en realidad la idea es que la selección de las técnicas y la evaluación de los modelos se haga con criterio de experto y no solamente con pruebe ahí a ver qué le funciona. Evaluamos los resultados, eso es crítico, ya no solamente desde el punto de vista analítico, sino desde el punto de vista del negocio. O sea, está bien que eso haya predecido algo, pero ahora, bueno, ¿y eso quién lo va a utilizar? Cuando ya tenemos esa evaluación, entonces ahí sí finalmente lo podemos desplegar y obviamente, como con cualquier proyecto, pues aprender las lecciones del caso, y es fundamental que consideremos cómo vamos a mantener esto, ¿cierto? Cómo se van a actualizar los datos, cómo se va a mantener el modelo, cómo vamos a saber si se está utilizando o no de la manera que nosotros queríamos. Entonces aquí les doy una pista. Yo recomiendo mucho a la gente hacer analítica de la analítica. Obviamente requerimos de algún recorrido o de alguna madurez en ejercicios analíticos anteriores, pero cuando ya tienes un número suficiente de analíticas, de proyectos analíticos, hazle analítica a esos proyectos para ver qué tan bien o qué tan mal lo estás haciendo. Y les decía entonces que pasamos un poquito al tema de madurez. Este lo voy a recorrer un poquito rápido porque la idea no es mirar los criterios, sino mirar las dimensiones. Pero básicamente, ¿qué significa tener madurez analítica? Pues significa tener capacidad de gobierno, capacidad de alineación entre negocio y tecnología, capacidad de hacer gestión y comprensión de los datos, una capacidad organizacional de que efectivamente las personas y la cultura estén preparadas para tomar decisiones basadas en la evidencia, y una capacidad suficiente en TI. Entonces, yo les puedo dejar esta presentación sin ningún problema, pero lo que uno hace básicamente es como una autoevaluación. Esto no tiene que ser tampoco muy complicado. Uno podría hacer encuestas y preguntarle a todo el mundo y demorarse 6 meses, o hacerlo rápidamente en media horita.
pero básicamente la idea es mirar pues en gobierno en esta escala más o menos en que estamos, y todas las escalas, como con cualquier modelo de madurez, terminan en que ya no hay de quién aprender, sino que estamos mejorando continuamente nosotros lo que hacemos, desde la perspectiva de alineación estratégica en estrategia y en procesos, desde la perspectiva de datos, pues no solamente tener capacidad de análisis de datos, sino capacidad de gestión de esos datos, sobre todo en la medida en que cuando son muchos datos, pues la escala de la gestión es mucho más compleja. Y madurez en términos, como les decía, de las personas y la cultura, que las personas no solamente sepan hacer analítica, sino que de hecho sepan comunicar los resultados de la analítica, y que ya la organización asimiló que la forma en que se toman las decisiones es fundamentalmente basada en la evidencia y con el apoyo de estas herramientas analíticas. Y lo último es el tema de tecnología. O sea, la tecnología finalmente, para tener tú esa estructura de ejemplo que yo les mostraba hace un rato, pues todo eso es posible a punta de nube. Entonces, de hecho, todo eso podría estar montado sin que ustedes tengan que comprar un solo servidor o una sola máquina, pero pues hay que tener la capacidad sobre todo de gestionar esa capacidad o esa infraestructura. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? Entonces, hay un montón de factores críticos de éxito, pero yo quiero compartirles estos que de alguna manera también tienen eco con esas dimensiones de la madurez organizacional. Entonces, primero pongámonos de acuerdo con qué es éxito. Aquí éxito lo estamos asociando fundamentalmente a desempeño. Entonces, si decimos el proyecto de analítica fue exitoso, es porque al final pasó una o más de estas cosas. Mejoraron las utilidades de la organización o del área, mejoró la porción de mercado que nos corresponde, tenemos nuevos productos o servicios en el mercado, o somos más eficientes entregando esos productos y servicios. Entonces, hay distintas formas en que yo puedo medir el éxito. Esta corresponde, digamos, a este estudio, que fue un estudio que se hizo en muchos países, en muchos sectores, en muchas industrias. Entonces, se tomaron, digamos, las experiencias de esos distintos casos para establecer qué es lo que hacía que en común hiciera que esos proyectos fuesen más probablemente exitosos. Indudablemente, en primer lugar, están los datos. Entonces, el proyecto va a ser tan bueno como sean tus datos, ¿cierto? Y aquí están con las 3 Vs, pero podrían tener 6, 7, 8. Tu capacidad de integrar esas fuentes es fundamental. Obviamente ya dijimos tener una infraestructura para procesarlo, pero pues eso es más un tema económico hoy en día que de capacidad. Lo que sí hay que tener son las personas con la capacidad de gerenciar el proyecto analítico y de gerenciar técnicamente esa infraestructura y ese modelo analítico. Desde el punto de vista de la organización, ya habíamos hablado del gobierno de datos, quién, cómo y cuándo tiene acceso a los datos, cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, quién paga por los datos, quién es el dueño de esos datos, si tenemos que hacer un proyecto de analítica, cuánto nos va a costar, cuánto nos demoramos, quiénes son los que debemos sentar sobre la mesa, todo eso debería estar claro, ¿cierto? Cómo se articula las áreas de tecnología con las áreas de negocio, ¿a quién acudo yo cuando tengo una necesidad analítica? Siempre acudo a las mismas personas para todas las necesidades. La organización ya está dentro de lo que algunos denominan un data-driven culture, una cultura guiada por datos, o solamente hacemos la analítica, pero las decisiones las seguimos tomando, digamos, de manera más emocional. En términos de proceso, pues ya les señalaba un poquito, no solamente tener las capacidades, sino tenerlas bien especificadas de manera que la gente sepa yo por dónde empiezo, a quién llamo, a quién acudo, cuánto se demora esto, tenemos o no tenemos la infraestructura, etcétera. Y finalmente hay otras cosas que pues no dependen de ustedes, no dependen de las organizaciones, sino que dependen del contexto de esos ecosistemas digitales en los que nos estamos moviendo. Entonces depende en el contexto en el que ustedes se muevan, va a haber más o menos dinamismo en el entorno. Ustedes sabrán más o menos qué tan dinámico es esto en el sector de seguros en particular. Entiendo que hasta hace muy poco no tanto, pero quizás las cosas estén cambiando. Ahora, una cosa es que las cosas empiecen a darse, otra cosa es qué son las cosas que están ocurriendo. Entonces uno dice, uy, sí, los seguros están empezando a moverse con estos temas de analítica, pero ¿es que todos están haciendo lo mismo?
¿O será que realmente hay una amplitud en las opciones que se están generando? Y luego el tercer elemento es la hostilidad. Puede que la gente esté haciendo muchas cosas muy rápidamente, incluso muy diversas, pero qué tan hostiles o qué tanto me amenacen, porque chévere que lo hagas tú, pero qué tanto me amenacen a mí, pues ya es otro problema, ¿cierto? Y en ese contexto, pues todo esto conjuga en que tu proyecto sea más o menos posible que resulte siendo exitoso. Voy a cerrar rápidamente con un casito, no me demoro sino 5 minutos para que tengan una primera muestra de esto, pero vamos a hablar de unos ejemplos más puntuales en el próximo webinar. Esto es un caso de transformación digital en Audi, donde ellos se sentían amenazados por nativos digitales, básicamente, tipo Tesla, que tienen la capacidad de tener en sus automóviles, por ejemplo, sensores muy sofisticados que les permiten hacer ese tipo de cosas que estamos hablando, como predecir un mantenimiento, entre otras muchas cosas. También sienten que estaban muy lentos, sus ciclos de inversión y desarrollo era: yo sé cuál va a ser el modelo de aquí a 7 años del próximo carro, pero necesito pensar es en los próximos 1, 2 años, quiero tener la mejor tecnología que esté disponible, quiero llegar a esa cultura guiada por datos de la que ya habíamos hablado, y quiero hacer eso a partir de una unidad de analítica que en ese momento no tenían. Entonces la forma en que ellos lo abordaron fue 3 fases en 5 años. Noten que pues es una empresa grande y todo, pero es un ejercicio que les tomó tiempo, porque ¿de dónde querían llegar ellos? Entonces acá hay unas dimensiones de sus competencias, la manera en que las gobiernan, lo que hacen con la analítica y la manera en que toman las decisiones. Entonces, fíjense, cuando ellos están arrancando, la mayoría de las decisiones en Audi se tomaban de manera intuitiva y empírica. Cuando llegaron a la segunda fase, seguían tomándose de manera intuitiva y empírica, pero al menos ya estaban racionalizadas con datos. Entonces, al menos yo ya podía sacar datos y decir, si ve que tenía razón, si ve que esto no era únicamente una intuición o una corazonada, sino basado en mi experiencia de quién sabe cuántos años en la industria, si ve que esto no estaba tan arriesgado, pero lo precisan mucho más cuando ya quieren llegar a un escenario de que esté completamente basado en la evidencia. Y para eso, entonces, ellos quieren llegar a unas competencias que sean analítica como servicio. Entonces, tener una especie de fábrica analítica o de centro analítico que les implica una articulación entre su área de tecnología, su área de innovación y su área comercial. Entonces, miren que el área comercial se encarga de financiar los proyectos analíticos, pero además dice, como es mi plata, yo gestiono el proyecto. El área de TI lo que hace es integrar los datos y proveer los servicios de infraestructura, y el área de innovación lo que dice es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos datos? ¿Cómo transformamos eso en un servicio que realmente le ofrezca un valor agregado a nuestros clientes? Y todo esto lo hacen bajo los principios de agilismo, o sea, queremos hacer esto de manera iterativa y rápida, y queremos hacerlo de manera colaborativa, sobre todo entre estas 3 áreas. En la tercera fase, ya la última, el 5.º año, esa agilidad se convierte en DevOps. Entonces, para quienes tienen algún conocimiento de tecnología, pues DevOps es básicamente ese escenario de tecnología donde estamos continuamente en desarrollo y en operación, Development and Operations. Entonces, es un poco lo que viven ustedes en sus aplicaciones móviles, que mientras la están usando, se les está actualizando 1 vez por semana, 2 veces por semana, y esa es la forma en que opera la tecnología hoy en día. No pares para generarme otra versión y esa versión va a quedar habilitada durante los próximos 6 meses o 1 año. No, todo el tiempo estás desarrollando nuevas versiones, pero todo el tiempo estás operando. Y como les decía, tener una analítica como servicio centralizada. ¿Qué fue lo que hicieron en particular? Pues básicamente conectar a los vehículos como fuentes de datos, y entonces yo puedo programar esos mantenimientos. Incluso yo le puedo ofrecer a la persona la posibilidad de decirle, y ya su mantenimiento quedó asociado a tal taller o a tal concesionario y lo están esperando, usted haga clic aquí si quiere que sea el jueves o si quiere que sea el sábado. Y cuando llegues allá al taller, no es que te van a enchufar el carro para hacerle el diagnóstico, sino que te dicen, buenas tardes, señor González, lo estábamos esperando y además ya le tenemos el repuesto. Entonces, son un tipo de cosas que ya puede hacer Audi y pueden hacer la mayoría de vehículos. La pregunta es ¿qué tanto esto realmente responde a la amenaza de Tesla? Ahí sí se las dejo como inquietud.
Y finalmente, a manera de conclusión, pues los invito a que aborden estos ejercicios de una manera equilibrada. Eso quiere decir, el ejercicio de toma de decisiones no debe ser ni completamente inductivo, o sea, únicamente basado en los datos, ni completamente deductivo, basado en reglas. No debe ser ni completamente automático basado en algoritmos, ni completamente basado en humanos, sino humanos apoyados por algoritmos. No debe ser ni completamente centralizado ni distribuido, sino flexible dependiendo del tipo de decisión que tenemos que tomar. No debe ser ni radical ni incremental, sino buscar un equilibrio, que era lo que decíamos de organización ambidiestra, que es capaz de seguir operando lo que ya sabe hacer bien, mientras va pensando en cosas más radicales para hacer en el futuro, pero no hacer las dos cosas exclusivamente, sino irlas haciendo de manera justamente ambidiestra o equilibrada. No debe ser completamente cerrado a los datos y contextos que yo conozco, pero tampoco completamente abierto a venga aquí voy a usar periódicos y Facebook y Twitter, Instagram y vamos a ver qué pasa, disparando al aire. No debemos ser ni completamente prudentes ni completamente audaces, es como en el tráfico, ¿no? Que de hecho eso es también un caso analítico de simulación para tratar de establecer qué es lo mejor para el tráfico en una ciudad, que los conductores sean prudentes o que los conductores sean audaces. Y pues obviamente la respuesta está en el equilibrio. Si tú tienes absoluta prudencia, pues vas a tener el conductor pegado ahí en la intersección, que no se mueve y no se va a mover porque es prudente, sabe que meterse lo pone en riesgo. El que es del todo audaz, pues ni mira y se va echando. Entonces, ninguno de los dos casos es favorable para el trancón. En el primero no nos movemos y en el segundo hay un accidente y tampoco. Entonces, lograr esos equilibrios no necesariamente quiere decir irnos a un punto medio, sino articular eso a la madurez que tiene la organización y encontrar, digamos, esas pistas desde lo que hablábamos de la organización ambidiestra para ver dónde está nuestro equilibrio, pero siempre buscarlo y no suponer pues que todo lo va a terminar resolviendo la máquina. Eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Entonces nos quedan unos minuticos para preguntas. Fabio Salinas nos pregunta, quisiera saber algún caso de uso de procesamiento del lenguaje natural en compañías de seguros. Pues, como les decía, quiero que dejemos más bien el próximo webinar para mirar los casos puntuales de seguros un poquito más en detalle. Pero sí, la respuesta es sí, hay casos de procesamiento del lenguaje natural en el sector de seguros, algunos de ellos usando datos internos, otros usando datos externos. Entonces, por ejemplo, un uso de datos internos que se usa en seguros, pero no solamente en seguros, es el caso típico donde yo quiero saber, por ejemplo, quiénes de mis agentes son mejores que otros, y entonces utilizo sistemas transaccionales, analíticos de inteligencia de negocios y yo digo, allá Andrea es lo máximo, es la que más se mueve, es la que más clientes consigue, es súper pila y yo puedo establecer cómo ha ido evolucionando y en relación con sus compañeros. Pero la pregunta es si yo toma decisiones, ¿yo qué hago con eso? O sea, le puedo dar un premio a Andrea como para tratar de que no se me vaya, pero ¿qué hago con esa información? Entonces yo podría tomar datos, procesamiento del lenguaje natural, para ver ella qué está haciendo. No solamente cuántos clientes en términos de números o del tamaño de esos clientes está consiguiendo, sino por qué es que los consigue, cómo es que los consigue. Entonces yo podría utilizar otra serie de datos, por ejemplo, datos generados por ella misma, lecciones aprendidas, registros de llamadas, cualquier cantidad de cosas que estén en texto narrativo para tratar de explicar. No solamente decir que Andrea lo está haciendo bien, sino explicar, es que Andrea, por ejemplo, si es que está haciendo venta de seguros por teléfono, entonces yo digo, voy a hacer un análisis de las palabras que está utilizando. Y resulta que la frecuencia de palabras me indica que las palabras que está utilizando con más frecuencia, a diferencia de otros vendedores, son estas y estas y estas. Y entonces yo transformo eso en una recomendación de, muchachos, por ahora, entonces hemos aprendido que a la gente le gusta que le llamen doctor, entonces vamos a decirle a todo el mundo doctor, o lo contrario, ¿no? La gente se ofende cuando le dicen doctor, entonces dejemos de decir doctor al teléfono. Y otros ejercicios se hacen ya
cuando yo miro datos es desde afuera. Entonces les decía, por ejemplo, ese tema de perfiles de riesgo puede estar asociado al procesamiento del lenguaje natural, además de las relaciones. Entonces yo puedo establecer a partir del lenguaje natural que usa una persona, yo puedo deducir un montón de cosas. Yo puedo deducir de dónde es, yo puedo deducir más o menos su edad, yo puedo deducir más o menos su nivel socioeconómico, yo puedo deducir más o menos si le gusta lanzarse en bungee jumping o no. Entonces eso me puede ayudar a perfilarlo como posible pues, comprador de un seguro. Pero como les digo, luego miraremos algunos detalles, casos más en detalle. ¿Con qué periodicidad se deberían revisar los modelos predictivos? Pues depende completamente de la periodicidad de los datos. Y esa es la respuesta, básicamente. En la medida en que los datos cambien muy frecuentemente, pues yo debería estar revisando esos modelos. Ahora, ¿en qué consiste esa revisión? Depende. Si la revisión consiste en irse actualizando porque los datos están cambiando continuamente, entonces pues en realidad no es el modelo el que se está revisando, sencillamente estoy haciéndole una actualización. Es decir, el mismo algoritmo lo entrené quizá inicialmente con un conjunto de 1000 casos y quiero que sea cada vez más preciso, entonces en la medida en que vayan saliendo casos, pues lo voy actualizando para que se entrene con 1000 más y el año entrante otros 1000 y el año entrante otros 1000 y así. Pero fíjense que el modelo del algoritmo en sí no está cambiando, es simplemente una actualización. Ahora, posiblemente el modelo sí deba cambiar cuando yo lo que quiero cambiar sean los criterios, por ejemplo, con los que estoy haciendo ese análisis. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es en un escenario inicial, cuando estoy haciendo entendimiento inicial de esos datos, si son de texto, por ejemplo, entonces puedo hacer un entendimiento inicialmente más, una primera aproximación para ver de qué está hablando la gente, de qué están hablando mis clientes o de qué están hablando mis clientes potenciales, ¿cierto? Y en una segunda fase ya podría de pronto decir, ahora yo quiero ofrecerle a esos clientes unos servicios y yo lo que quiero es encontrar un match entre esos clientes y la manera en que yo le presento esos servicios, por ejemplo, las palabras clave que utilizaría en la publicidad para caracterizarlos. Entonces, en la primera fase yo lo que haría sería actualizar el modelo con más datos para entender esa población, pero luego posiblemente sí tendría que actualizar el modelo mismo para que en lugar de mirar solamente los datos de la población, mire los datos de mis servicios. Entonces yo podría generar, por ejemplo, una nueva versión del modelo que no solamente mire la frecuencia de las palabras tal y como las encuentra en los tweets, digamos, o en lo que sea que esté explorando en mis datos, sino que yo internamente también genero una estructura de mis servicios que puede ser una taxonomía, puede ser una ontología, ande cuenta un arbolito de palabras que describa mis servicios, palabras únicamente, o frases que describen mis servicios. Y luego lo que hago es decirle a ese algoritmo, no solamente encuéntreme las palabras que más frecuente están usando los consumidores, sino que haga un análisis adicional de distancia semántica, por ejemplo, entre esas palabras y las palabras que yo utilizo para describir mi sistema. Entonces, en ese caso, lo que estaría es haciendo una nueva versión de mi modelo para incorporar unos datos, pero es porque ahora tengo unos datos que no tenía al principio. De pronto, al principio no tenía esa taxonomía de servicios o de pronto al principio no tenía esa priorización de las palabras más frecuentemente utilizadas. Entonces, responde más a un ejercicio de qué datos tengo disponibles, qué puedo hacer con ellos, que a la necesidad tecnológica de actualizar el modelo. No hay una necesidad, digamos, como en otros tipos de software que por obsolescencia, no, algunos de estos algoritmos existen desde hace 30, 40, 50 años y no han cambiado. Lo que sí debe actualizar uno es la precisión y el entrenamiento que le pongo a esos algoritmos. Y eso seguramente quiere decir, en algunos casos, una carga humana importante, ¿cierto? Gente, por ejemplo, que esté entrenando esos modelos, que no necesariamente, y que en muchos casos, de hecho, no son gente de tecnología. O sea, si yo quiero gente que entienda palabras o que caracterice documentos, pues me da igual que sean ingenieros. Yo lo que quiero es que entiendan de los documentos que están allí. Entonces, yo les hablaba, por ejemplo, el caso de Nutresa.
Ese es un caso donde para poder entender eso, no solamente habíamos ingenieros y estadísticos, los típicos perfiles de científico de datos, sino que necesitábamos sociólogos para entender las dinámicas sociales, psicólogos para entender los comportamientos de cada individuo, nutricionistas para que nos ayudaran a entender entonces cómo asociamos esto a alimentos, que es lo que le importa a Nutresa, y uno podría seguir, ¿cierto? Es decir, en cada caso va a haber distintas disciplinas y casi que actualizar el modelo se vuelve a actualizar el equipo analítico que yo necesito para resolver mis decisiones, más que el software o el algoritmo en particular. Otra persona nos pregunta, ¿cuáles son los aspectos legales para aplicar los modelos de datos? Pues en este momento hay leyes. Yo no soy abogado ni me apasionan estos temas mucho como para decirles el decreto o la ley tal. Se los puedo averiguar en 5 minuticos, pero no es tan importante saber cuál sea la ley vigente, sino entender las dinámicas en las que esto está ocurriendo, porque las leyes están cambiando y seguirán cambiando. Entonces yo creo que lo que hay que estar, mi sugerencia es obviamente pues estar pendiente de la normatividad local, nacional, pero estar sobre todo muy pendientes de lo que está pasando internacionalmente. Creo que es fundamental porque esto está siendo definido casi que todos los días y a veces son transformaciones radicales en muy poco tiempo. Particularmente yo creo que conviene mirar lo que está haciendo la Unión Europea en términos de privacidad y de confidencialidad de los datos. Eso nos da muchas pistas sobre, digamos, no solamente la normatividad, sino efectivamente sobre la ética, para que independientemente, insisto, de que la norma sea una u otra, la organización asimile es como una cultura de manejar los datos como algo realmente sagrado y que cada vez la gente le da mayor valor. Entonces, en ese equilibrio de audacia versus ser precavidos, yo creo que específicamente en el tema de la ética y la privacidad es preferible no ser audaces. Se debería tener primero un buen gobierno de datos maduro, donde exista data, antes de pensar en implementar un framework para Big Data. Pues ese es un poquito el tema del huevo o la gallina, ¿cierto? Que viene primero. Hasta que yo no tenga mi casa en orden y mis datos de calidad, pues no voy a poder hacer ejercicios de calidad. Pero ¿qué significa tener la casa en orden y de calidad? Entonces, por eso les mostraba como esa escala de madurez, con lo cual lo que estoy diciendo no es hasta que ustedes no lleguen al nivel 5 ni se les ocurra hacer analítica, sino ¿cómo crees que vas a llegar al nivel 5? ¿Cómo más vas a llegar al nivel 5? Pues haciéndolo, es que no hay de otra. Toca hacerlo. Lo que varía es la escala con la que lo hacemos, lo que varía es el riesgo con el que lo hacemos, lo que varía es la cuantía de la inversión que le ponemos detrás. Eso es lo que va subiendo. Y la cantidad de datos que utilizamos. Entonces, no hay que estar absolutamente maduro. Si quieres, empieza con algo poco riesgoso y donde tu Big Data sea Small Data, pero hay que arrancar. Calibrar un algoritmo en un entorno desafiante como el actual, causado por la pandemia, donde los gustos y las necesidades se van ajustando de manera dinámica, podrían afectar el desempeño per se de la analítica de datos o simplemente se adoptan nuevas necesidades. Sí, y eso es fundamental que lo asimilemos y que sepamos que no solo ha ocurrido, sino que va a seguir ocurriendo. Por ejemplo, en términos de ese valor predictivo, tú podrías decir, uy, encontré el superalgoritmo porque estoy pegándole con una altísima especificidad a una predicción de unos datos y resulta que esos datos corresponden a datos históricos. ¿Y a ti quién te dijo que el futuro se va a comportar igual que el pasado? Entonces, hay algunos casos donde sí, ¿cierto? Por eso yo les decía, cuando estás haciendo analítica de una máquina, pues puedes más o menos racionalmente esperar que la máquina es predecible y que se va a seguir comportando de la misma manera.
Pero con los seres humanos hay una cantidad de descalabros en analítica donde hay predicciones que son evidentemente correctas para un conjunto de datos de entrenamiento, pero que luego cuando los pones ante un conjunto de datos reales no funcionan por cualquier cantidad de causas, ¿no? Puede ser o que las mismas personas están transformando la manera en que toman decisiones, o porque la cantidad de datos que les diste inicialmente no eran representativos, o porque las variables que estaban mirando no daban el espectro completo de lo que estaba ocurriendo, o porque le sacaste la foto a algo que te dio una idea de una cosa que de pronto ni siquiera quieres seguir favoreciendo, ¿cierto? Tú puede que la predicción podría suponer el algoritmo que es una forma de prescribir, pero ahí es donde justamente se presentan los problemas desde el punto de vista ético. O sea, si estamos tomando decisiones de si darle a la gente la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un servicio, de acceder a un seguro o no, pues ahí hay también un elemento ético, no solamente de riesgo de negocio. ¿Por qué le vas a negar tú la posibilidad a alguien de acceder a un seguro? Entonces hay que estar muy seguros de que estamos tomando esa decisión con todas las de la ley y no únicamente porque el algoritmo de manera automáticamente así lo hizo, que muchas veces conduce, y hay infinidad de casos documentados en que conduce de hecho a decisiones discriminatorias, donde puedes estar favoreciendo personas, hombres sobre mujeres, o personas blancas sobre personas negras, o personas de ciertas ciudades sobre otras, o personas urbanas sobre rurales. Entonces hay que tener cuidado con eso para que nuestra toma de decisiones lo que haga no sea perpetuar cosas que no queremos justamente seguir perpetuando, y en ese sentido hay que manejar con pinzas este tema de la predicción y la prescripción, porque cuando estamos en escenarios de innovación a veces justamente lo que queremos es generar otra cosa que otro comportamiento que no hemos visto. Entonces pues precisamente en ese tipo de escenarios no queremos hablar de predicción, sino más bien de exploración de escenarios o de proyección de alternativas, y reconociendo ciertamente lo que la persona que pregunta nos dice, y es que esas condiciones pueden estar cambiando constantemente, con lo cual conectamos con la pregunta anterior, y es revisar esos métodos o revisar esos algoritmos, es revisar en realidad el contexto del problema, no solo la tecnología. Alejandra López nos pregunta, ¿cuál ha sido el principal modelo aplicado en analítica de Big Data en el sector salud en Colombia? En Colombia no lo sé, porque no hay suficientes datos para saberlo, pero una de las cosas que hicimos ahora que estábamos haciendo el proyecto para el COVID fue justamente hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que se está utilizando en el sector salud, particularmente en salud pública? Y encontramos que efectivamente Machine Learning es de lo más utilizado, y en el sector salud específicamente, aunque no sé responder muy bien por qué, pero lo que encontramos fue que los más utilizados eran los algoritmos de árbol de regresión y Support Vector Machine, que son dos algoritmos específicos particularmente buenos para predecir, digamos, condiciones de salud en público, digamos, poblaciones grandes. Referente al caso que nos mencionabas de Audi, nos preguntan si existe algún tiempo prudente de evaluación de éxito de Big Data. Eso de las escalas depende tanto de las industrias. En otras industrias presentar un esquema así como el que yo les mostré de Audi, de madurar en analítica a 5 años, sería como absurdo. O sea, no te puedes demorar 5 años en madurar analíticamente. Eso evidentemente da cuenta de que ellos se reconocían o reconocen fundamentalmente como una empresa automotriz que puede apalancarse en la analítica. Eso es una visión muy distinta que la que puede haber en el sector financiero, o de hecho en el sector de seguros, donde tenemos empresas como, no sé, Citibank hace, ¿cuánto fue? ¿30 años? ¿20 años? Dijo, nosotros somos una empresa de software que presta servicios financieros. No somos un banco.
No somos un banco, somos una empresa de software o una empresa de tecnología que presta servicios financieros. Entonces, en un contexto de una empresa como un Citibank, un proyecto de 5 años para analítica, pues no vuela, ¿cierto? Tendríamos que estar hablando probablemente más bien de 5 meses, no de 5 años. Entonces, dependiendo de la industria, esos ciclos van a ser más o menos acelerados. Y el momento en que yo evalúe depende un poco de qué es lo que yo quiero evaluar. Entonces yo creo que el webinar anterior les alcancé a mencionar nuestra perspectiva en Caoba, que es tratar de pasar por prueba de concepto, prueba de valor y prueba de uso. Entonces la idea es tener una prueba de valor lo más pronto posible, ¿cierto? Y lo más pronto posible en algunos casos es cuestión de semanas, porque si tú ya tienes los datos, a veces hay software que con simplemente arrastrar cajitas y flechitas en una hora ya puedes tener resultados analíticos, o en menos si sabes lo que estás haciendo, por supuesto. Entonces, prueba de concepto puede ser algo muy rápido, muy preliminar, incluso no hay que esperarse a que las cosas estén terminadas para empezar a hacer ese tipo de evaluaciones. Pruebas de valor ya tiene que estar desplegado, entonces debe haber números de que esto en realidad la gente sí lo está utilizando para tomar decisiones, cómo eso está aumentando eficiencias, efectividades o de hecho resultados de negocio. Y pruebas de uso se hacen periódicamente. ¿Cada cuánto? Pues depende del tipo de aplicación que yo esté utilizando y depende de la cantidad de usuarios que tenga, pero podríamos estar hablando de pruebas de uso en algunos casos cada 6 meses, en algunos casos cada mes, y en algunos casos es que hay algunas aplicaciones que yo quiero saber todos los días qué tanto la está usando la gente, ¿cierto? Entonces, lo importante es que cada una de esas tenga una escala y un momento diferente y que se haga de manera periódica, pero va a depender de la cantidad de usuarios, del tipo de aplicación y de la industria en la que estemos, la frecuencia con la que se haga. Leonardo nos dice, en escenarios reales la decisión puede variar por la cantidad de personas por las diferencias de conocimiento. En estos casos, ¿qué recomiendas para definir una decisión sobre la cual impulsar un ejercicio de transformación digital? Esa pregunta es muy difícil, es de las más difíciles, porque cuando nosotros hablamos del proceso de toma de decisiones, casi todo fluye cuando lo miramos desde la perspectiva de que una sola persona está tomando una decisión. Pero en la práctica, las decisiones casi siempre son un proceso colectivo, consensuado o no, democrático o no, participativo o no, autoritario o no, racional o no. Y eso hace que el proceso mismo de toma de decisiones pues ya no solamente se vuelve un reto desde el punto de vista de cómo tomamos nosotros como individuos las decisiones, que fue, digamos, el punto de partida donde yo les hablaba de esas dos perspectivas, la emocional y la racional, sino que cuando pasamos al escenario colectivo, entonces se complejiza todavía mucho más ese proceso de toma de decisiones, porque puede que nosotros individualmente estemos tomando la decisión racional, pero cuando la ponemos en común para tomarla colectivamente, entonces pues ahí empiezan a jugar elementos emocionales, ¿cierto? Yo puedo decirte las cosas racionalmente, pero si le subo el tonito con el que te las estoy diciendo, pues ya cambió, o si lo digo pasito, puede que esté muy racional, pero la manera en que te lo digo cambia completamente el mensaje. Y eso quiere decir que eso no te lo va a resolver la tecnología. La tecnología puede, digamos, facilitar, aceitar y en algunos casos sacarnos de conflictos, particularmente en contextos organizacionales. No nos metamos en contextos políticos, pero en contextos organizacionales una buena analítica sí que puede ser un facilitador en esos procesos de toma de decisiones difíciles, donde justamente pues llegamos a escenarios donde, oye, es que mientras estemos dando opiniones nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero si ponemos aquí de frente la evidencia y estamos todos alrededor de la evidencia, pues la cosa cambia, ¿cierto? El proceso cambia. Ahora, esto puede estar acompañado de métodos que hay un montón para, digamos, facilitar esto, que insisto, no son solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que son métodos que deberían acompañar el ejercicio humano de toma de decisiones, pero ahí sí no les puedo dar una fórmula porque depende de qué decisión estemos tomando. Depende completamente. Si la decisión que estoy tomando, por ejemplo, es de creación de nuevas propuestas, es una forma en que quiero abordarlo. Si la decisión es seleccionar de entre esas propuestas cuál es la que vamos a hacer, pues el proceso de toma de decisiones es distinto en ambos casos.
Emerson Pérez nos pregunta si conoces aplicaciones que permitan el análisis de sentimientos en texto, correo o imágenes. En todas las anteriores, sí. Análisis de sentimiento no es difícil, de hecho, es de las cosas fáciles, rapiditas que puede hacer uno con analítica de Big Data, de esas que simplemente arrastrando una cajita, ojalá tuviéramos una hora o media hora más y hacemos un ejercicio ya de análisis de sentimiento. Eso es muy fácil y hay un montón de herramientas, incluso gratuitas o parcialmente gratuitas, desde las que ofrecen Amazon y Google hasta herramientas específicas de analítica como Orange o como Monkey Learn, algunas gratuitas en las que yo puedo hacer análisis de sentimiento, que digo es fácil porque básicamente lo que hace es tomar palabra por palabra, ponerle un puntaje a qué tan positivo o negativa es esa palabra y luego decirte entonces globalmente ese texto es un puntaje positivo y un puntaje negativo. Cuando se usan otro tipo de datos no estructurados que no sean textuales, entonces típicamente lo que hacen los algoritmos es traducir eso a alguna descripción textual y sobre la descripción textual hacer el análisis de sentimiento. Pero como les digo, el análisis de sentimiento es muy sencillo porque es básicamente sentimiento positivo o sentimiento negativo. Pero también la cantidad de información que nos da eso es muy limitada, con lo cual creo que es más sofisticado y difícil, pero también deseable hacer análisis de emociones. Ese es más difícil, pero es más interesante. Emociones no solamente es decir positivo o negativo, es decir, bueno, pero ahí hay tristeza, ahí hay alegría, ahí hay emoción, ahí hay nerviosismo, eso puede ser mucho más interesante que positivo o negativo. Y también se puede. De acuerdo a las posibles categorías de toma de decisiones, si hablamos de una guerra, ¿ahí se toman todas en cuenta? ¿Me repites la pregunta? De acuerdo a las posibles categorías de toma de decisiones, si hablamos de una guerra, ¿ahí se tomarían todas en cuenta? Todas las tomas, supongo que se refiere a las cuatro... Las categorías, sí. Sí, selección, aprobación, evaluación, construcción. Pues digamos que no sé por qué el escenario de la guerra en particular. Yo diría que en cualquier escenario, en realidad casi siempre sea familiar, empresarial, social, deportivo, incluso de entretenimiento, en la vida en general siempre nos vamos a enfrentar a esas 4 tipos de decisiones, a veces simultáneamente, es lo normal. Ingeniero, muchas gracias a todos los asistentes. Andrea, muchas gracias, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches a todos.